El silencio en la mesa de roble era un peso. Era domingo, el día sagrado de la hipocresía familiar. Yo, Elías, me senté en la cabecera por costumbre, aunque hacía años que había dejado de ser el jefe. Ahora era solo el ocupante. Mi hijo, Ricardo, masticaba lentamente. Evitaba mi mirada. A su lado, Laura, mi nuera, no disimulaba su impaciencia. Su rostro era un mapa de gestos que decían, «Date prisa». El tema de conversación, aunque nunca se mencionaba directamente, siempre era el mismo. La casa. Esta casa. 4 dormitorios, jardín trasero, la chimenea que yo mismo construí. La casa que ahora era demasiado grande para mí, según ellos. Ricardo mencionó que habían hablado con el agente inmobiliario. Los precios están subiendo, papá. Hay que aprovechar. Les pregunté por el destino de mis libros. Solo tengo esa colección, mi única compañía real. Laura resopló fuerte, con ese sonido que usaba para indicar que mis preguntas eran irrelevantes. Los libros irán a la beneficencia, suegro, o los guardamos en el garaje. Estamos hablando de cifras importantes. Yo sabía la cifra, ellos soñaban con ella, con la mudanza a su nuevo apartamento de lujo, con el viaje que se habían prometido, todo pagado por mis ladrillos. Mantuve la calma. Pregunté por mi futuro con la voz más plana que pude encontrar. ¿Y qué pasa conmigo, Ricardo? ¿Ya decidieron? Ricardo se encogió de hombros, limpiándose los labios con una servilleta. Era un actor pobre. Papá, hemos hablado de la residencia. Ya la visitamos. Es moderna. Tienes actividades. Es lo mejor para ti. Mucha gente de tu edad. Un asilo. Corregí, sin emoción. Laura dejó caer su tenedor sobre el plato. El tintineo metálico resonó. Me miró directamente, sin el filtro de la decencia que Ricardo aún intentaba mantener. No es un asilo, es una residencia asistida. Y, suegro, seamos claros. Necesitamos vender esta casa para poder pagar esa residencia y para vivir nosotros. Usted ya no puede cuidarse solo. Necesita cuidados. Hizo una pausa cruel, saboreando las palabras que venían. Y para la venta, usted es un obstáculo, un estorbo, una carga, francamente. Usted no está produciendo nada, solo ocupa la habitación principal. Ella inclinó la cabeza. Su voz bajó un tono, volviéndose cortante como cristal. Con todo respeto, suegro, usted es inútil. Inútil para el plan que tenemos. La palabra se incrustó en mi pecho. Inútil. Yo, Elías, trabajé 50 años sin descanso. Sostuve a mi familia. Pagué cada recibo de esa casa a tiempo. Y ahora, a mis 78 años, era oficialmente inútil. Mi reacción los confundió. No grité. No lloré. No me levanté para abofetear a mi nuera, aunque mis manos temblaron. Solo asentí lentamente. Ya veo, dije. Mi voz era tan seca que apenas me reconocí. Ricardo suspiró, aliviado. Pensó que había terminado. Bueno, papá, nos alegramos de que lo entiendas. Es por tu bienestar. Claro, respondí. Por mi bienestar. ¿Cuándo quieren que haga la visita formal a esta residencia? Laura sonrió, la sonrisa del cazador que acaba de ver caer a la presa. Podemos ir esta misma tarde. Así firman los papeles de ingreso preliminar. La venta se acelera una vez que esté resuelto el tema de la ocupación. Ella no sabía que, con esa frase, acababa de dictar mi jugada. Me levanté de la mesa, excusándome para ir al baño. Necesitaba un momento, no para llorar, sino para pensar con claridad sobre lo que debía proteger. Fui directamente a mi despacho. La casa estaba llena de ellos, pero el despacho era mi santuario. Ricardo y Laura habían estado presionando para que yo firmara una cesión de derechos hace meses, para facilitar el papeleo de la venta. Yo me había negado, siempre me negaba. Abrí el viejo escritorio de caoba. Bajo la pila de cuentas bancarias, ya cerradas, estaba el verdadero tesoro, la carpeta amarilla, la escritura de propiedad de la casa, firmada ante notario en 1982. Mis manos rodearon el papel grueso. Este documento era mi escudo. Si yo firmaba el asilo antes de asegurar esto, perdería todo control. Ellos venderían la casa y depositarían mis restos en el Jardín de la Serenidad, con una pensión mínima, mientras ellos se iban a Cancún. Guardé la carpeta amarilla dentro de mi chaqueta.
en un bolsillo interior de seguridad que usaba para viajes. Se sentía duro, firme, me daba fuerza. Volví a la sala. «Estoy listo», anuncié. Fuimos en el coche de Ricardo. El trayecto fue incómodo. Laura describía las maravillas del lugar: la peluquería, el grupo de lectura, la enfermera 24 horas. Nunca preguntó si yo quería eso. La residencia era de hecho impecable, fría, luminosa, demasiado moderna. Olía a pulcritud química, no a hogar. Mientras caminábamos por los pasillos, veía a otros ancianos, solos, mirando por las ventanas. Parecían sombras, esperando. Ricardo y Laura se sentaron con la administradora para discutir los términos de depósito y las condiciones de movilidad. Discutían sobre mi vida como si yo fuera un paquete frágil que debían entregar. La administradora preguntó: «Don Elías, ¿entiende usted los términos de su ingreso?» Asentí. «Entiendo perfectamente», dije mirando a mis hijos. «Es una mudanza irreversible. Necesito que sepan que ya no regresaré a la casa». Ricardo se sintió profundamente conmovido, pensando que estaba aceptando mi destino con resignación. «Gracias, papá. Esto nos facilita mucho las cosas. Ya verás que serás muy feliz aquí». Mientras Ricardo firmaba el cheque de la reserva, Laura insistió en dar un último paseo por el jardín. Era solo para asegurarse de que la administradora viera qué tan amorosos eran. La humillación del inútil había sido un error de su parte. Me había dado el impulso. Durante el paseo, mantuve la mano en mi chaqueta. La escritura estaba ahí. «Mañana a primera hora traemos las maletas, papá», dijo Ricardo, abrazándome brevemente. Un abrazo falso, de deber cumplido. «No», dije, sorprendiéndolos. «Déjenme hacer la mudanza solo pasado mañana. Necesito un día en casa para despedirme de mis cosas, para empacar personalmente». Laura dudó. «¿Y los papeles de la casa? ¿La cesión?» «Los tendrás pasado mañana, justo antes de que me vaya al asilo», dije, forzando una sonrisa. «No te preocupes, Laura, ya acepté. Quiero irme, pero necesito mi despedida». ¿Logré convencerlos? Querían el resultado, mi ingreso al asilo, y estaban dispuestos a darme 24 horas de libertad supervisada a cambio de la promesa de la firma. De regreso en el coche, planeé mi noche. Tenía tiempo, pero no demasiado. Ellos creían que yo estaría bebiendo una copa de vino, lamentando mi destino. No, yo estaba preparándome para asegurar mi dignidad. Llegué a casa al anochecer. Ricardo y Laura se fueron inmediatamente, diciendo que tenían que celebrar el éxito de la gestión. Me dejaron solo en la casa que ya no debía ser mía. Entré en mi habitación. Me senté en el borde de la cama y saqué la carpeta amarilla. El papel era frío. El poder que emanaba era caliente. La casa estaba vacía de ellos, llena de mis fantasmas. Ya no sentía tristeza, solo una calma fría. Ellos creían que el asilo era el final de mi historia. Creyeron que, al llamarme inútil, me habían desarmado. Se equivocaron. Elías no era inútil, solo estaba reasignando sus activos. No podía dormir. Tenía que asegurar que la escritura no fuera solo un trozo de papel. Tenía que darle una fuerza legal inmediata e irrefutable. Mi primer movimiento no sería la firma, sería el candado. Revisé la agenda que mi esposa guardaba. El número de su abogado de confianza, don Julio, estaba marcado. Él era discreto. Eran las 10 de la noche. Demasiado tarde para una llamada formal, pero no demasiado tarde para revisar las cuentas bancarias que ellos creían agotadas. Elías siempre guardó un pequeño fondo de emergencia, un fondo que ellos desconocían, lo suficiente para un día crucial. La mañana siguiente sería mi día de despedida. Pero no sería una despedida de la casa, sino una despedida de la familia que yo conocía. Necesitaba llegar a la notaría antes de que abrieran. Necesitaba que don Julio estuviera listo. Y, crucialmente, necesitaba que Ricardo y Laura pensaran que yo estaba tan destrozado que no me levantaría antes del mediodía. Me tumbé en la cama, con la escritura bajo la almohada. Mañana iría al banco, luego al notario. Y después,
Podría ir con toda tranquilidad a ese asilo, pero ya no iría como el inútil sin voz. Iría como el dueño de mi propio destino. Y de esa casa, la puerta de la justicia tardía se abriría con un sello notarial, y ellos no se enterarían hasta que fuera demasiado tarde. La noche fue larga, mi plan estaba listo, solo faltaba ejecutarlo. Continuará. La puerta se cerró con ese golpe sordo que solo tiene el adiós definitivo. Se fueron, dejando el eco del insulto suspendido en el aire de la sala. Inútil. Esa palabra resonaba en las paredes, en el cristal de las fotos familiares, en mis oídos. No era el primer desplante de Laura, mi nuera, pero era el primero tan abierto, tan brutal. Y lo peor, el silencio de mi hijo y mi hija, un silencio que era la confirmación de la sentencia. Me senté en mi viejo sillón de lectura. El sol de la tarde ya no calentaba igual. Sentí un frío profundo, no de la piel, sino de los huesos. Pensé en mi esposa, Elvira. Ella nunca lo habría permitido. Ella ya habría puesto a cada uno en su sitio. Pero Elvira se había ido hace 5 años y con ella gran parte de mi escudo. Ahora yo era solo el estorbo, el hombre que ocupaba el espacio que ellos ya habían calculado como ganancia. El asilo. Habían hablado del asilo con la misma frialdad con la que se habla de reemplazar una pieza de fontanería. Es lo mejor, papá. Estarás atendido. Tendrás actividades. Lo decían mientras miraban de reojo las molduras del techo, imaginando ya las reformas. No era la atención lo que les importaba. Era el título de propiedad. Me levanté. Mis articulaciones protestaron, pero mi mente estaba inusualmente clara. La humillación se había convertido en un fuego helado. Ya no sentía tristeza, sentía enfoque. Ellos creían que ya me habían desactivado, que yo era un anciano dócil, resignado a mi destino, un hombre que se dejaría llevar a su destino final sin oponer resistencia. Se equivocaban. Mi dignidad no se iría hacia una residencia sin una lucha. Fui a mi despacho, esa pequeña habitación que conservo intacta, desde que Elvira diseñó la casa. El olor a papel viejo y a su perfume seguía ahí. Cerré la puerta con el pestillo. Ellos sabían dónde guardaba la escritura de la casa. O eso creían. Desde hacía años, los papeles importantes estaban en una caja fuerte de sobremesa, fácilmente accesible. Ellos esperaban que, una vez que yo estuviera en el asilo, mi hijo, como albacea, gestionara el traspaso sin problemas. Pero la escritura original nunca estuvo en esa caja fuerte. Fui directamente al armario donde guardaba los álbumes de fotos de tapa dura, los volúmenes pesados con cubiertas de terciopelo. Detrás del álbum de la boda de mis padres, donde nadie pensaría en mirar, había un hueco que yo mismo había hecho hace 40 años. Un secreto entre Elvira y yo. Metí la mano. Sentí el tacto áspero del papel manila. Saqué el sobre, grueso, pesado. Dentro, el documento clave, la escritura de propiedad, la razón real de toda su benevolencia repentina. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina silenciosa de quien sostiene un arma crucial. Era el poder. Abrí el sobre solo para verificar la firma, el sello notarial, todo en orden. La casa era mía, solo mía, hasta el último aliento. Guardé la escritura en mi maletín de viaje, el viejo maletín de cuero que solo uso para papeleo serio. Lo metí bajo el forro interior, donde el cierre se había aflojado levemente. Era seguro. Ellos no revisarían mi maletín. No todavía. Me senté en el borde de la cama, respirando hondo. Ahora tenía que actuar. Tenía que ser el anciano débil que ellos esperaban. Tenía que aceptar el asilo. Tenía que ir con ellos, sonreír, asentir y permitir que me llevaran a ver mi celda. Al día siguiente, mi hijo me recogió. Laura también vino. Querían ver los detalles finales. Ella insistía en que debíamos estar contentos. ¿Con la elección? Papá, es la residencia Paz y bien. Tienen fisioterapia y jardines, dijo Laura, con una voz falsamente dulce. Parece un buen lugar, mentí, mirando por la ventanilla del coche. Mientras conducíamos, sentí el peso del maletín en mis pies. El papel era mi salvoconducto.
Llegamos a la residencia. Era un edificio moderno, de tonos beige y cristales pulidos. Limpio, demasiado limpio, con ese olor químico a neutralidad que intenta esconder el olor a vejez y enfermedad. Nos recibió una coordinadora con un uniforme impoluto. Nos dio el tour. Mi hijo y Laura preguntaban sobre horarios de visita, menús y normas de convivencia. Parecían compradores de un producto de lujo, satisfechos con la adquisición. Yo observaba a los otros residentes. Algunos miraban al vacío, otros tejían, la mayoría solos. Llegamos a mi habitación, pequeña, una ventana con vista a un pequeño patio de cemento, una cama de hospital, un televisor pequeño anclado a la pared. Aquí estará cómodo, Antonio. La habitación 204, dijo la coordinadora, sonriendo de forma automática. Laura ya estaba midiendo mentalmente dónde pondría la foto de los nietos. Mi hijo me dio una palmada en el hombro, un gesto que parecía más de posesión que de afecto. ¿Qué te parece, papá? ¿Te gusta? Miré a la coordinadora, miré a mis hijos. Vi la esperanza en sus ojos de que yo dijera que sí, que por fin todo estaba resuelto para ellos, que la casa estaba libre y yo a buen recaudo. Sí, respondí con una voz sorprendentemente firme. Parece funcional. ¿Funcional? Como la vida que me habían asignado. Laura suspiró aliviada. Perfecto. Organizaremos la mudanza en 2 semanas. Solo traerás lo esencial, ¿verdad, papá? Asentí. Lo esencial, lo que ellos entendían como esencial, ropa, medicamentos, quizá un par de libros. Pero lo esencial ya lo tenía yo en el maletín. Salimos del asilo, me sentía prisionero y, al mismo tiempo, extrañamente liberado. Había aceptado el plan, había fingido sumisión. Mi hijo me dejó en casa. Antes de irse, me dio instrucciones sobre qué empacar. Dejas las cosas de valor, papá, ya sabes, para que no se pierdan. La casa está casi vacía, podemos empezar a planear. Se detuvo a tiempo, sin mencionar la venta o las reformas. No te preocupes, le aseguré, con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Empacaré solo lo necesario. Al cerrar la puerta, subí a mi habitación. Saqué la escritura del maletín. 2 semanas, ese era el plazo. 2 semanas hasta que me convirtiera en el inútil residente 204. 2 semanas para que ellos creyeran que el camino estaba despejado. Me acosté, sosteniendo el sobre contra mi pecho. El silencio de la casa ahora no era de soledad, sino de estrategia. Ellos no sabían que el asilo era solo el comienzo de mi plan. Pero, ¿qué debía hacer ahora? ¿Esperar al último minuto? ¿Mover la ficha antes de la mudanza? Si actuaba demasiado pronto, sospecharían. Si esperaba demasiado, podía perder el control. Decidí que la dignidad se recupera con precisión. La mudanza sería el día perfecto, el día en que me descartaran, oficialmente. Ese sería también el día de la revelación. Solo quedaba una cosa por hacer antes de irme: poner la casa fuera de su alcance, de forma irrevocable. 2 semanas. El tiempo empezaba a correr. Era la mañana después del anuncio. La casa, que una vez fue refugio y centro de mi vida, ahora se sentía como una prisión de la que me permitían salir, bajo sus términos. Esteban, mi hijo, había traído cajas de cartón baratas, las que usan para las mudanzas rápidas. No eran para guardar tesoros, sino para almacenar el residuo de una vida que se consideraba terminada. Laura, mi nuera, supervisaba desde el umbral de la cocina, con esa mirada que combinaba superioridad y prisa. Solo lo esencial, papá. El asilo no tiene mucho espacio, dijo Esteban, con una voz que intentaba ser suave, pero que sonaba hueca. Yo ya no oía la voz de mi hijo, solo oía el eco del inútil que resonaba en la mesa. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Abrí el armario, no para ver la ropa, sino para despedirme de la madera, del olor aguardado, de cada rincón que había pulido con mis propias manos. Ellos esperaban que empacara mi tristeza. Yo estaba empacando mi dignidad. Metí unos pocos libros, mis fotos viejas, una manta que mi difunta esposa había tejido hace décadas, artículos sentimentales. Eso era lo que ellos esperaban,
Lo que no vieron fue el pequeño compartimento secreto detrás del tercer cajón del escritorio. Ese compartimento que solo yo conocía. Ellos esperaban que la escritura de la casa estuviera en la caja de seguridad que estaba en la pared de mi estudio, debajo del retrato familiar. Siempre había estado allí. Y no la buscaron, no la necesitaban aún, asumían que estaba a su disposición. Pero yo había ido a la caja de seguridad la noche anterior, mientras ellos dormían con la satisfacción de haber resuelto el problema del abuelo. Había sacado el sobre Manila, grueso y pesado, el que contenía el futuro y el pasado, y lo había guardado conmigo, no en el equipaje que iban a revisar, sino en una bolsa de mano, junto a mis medicamentos y la Biblia. Ellos nunca pensarían en buscar algo tan importante en un lugar tan obvio. El diablo se esconde a plena vista. Laura se impacientó. Papá, el taxi llega en media hora. ¿Podrías apurarte? Tenemos que ir al banco después. Ah, el banco. Seguro que ya estaban planeando la administración de mis cuentas, la venta del carro, los pequeños ajustes. Pensaban que habían cerrado todas las puertas. Terminé de empacar, una sola maleta. Me puse mi chaqueta de invierno, aunque era septiembre, y metí la bolsa de mano sobre mi hombro. Estoy listo, dije. Mi voz era firme. Esteban me miró sorprendido. Quizás esperaba lágrimas, resistencia, o al menos un largo suspiro de derrota. No les di nada de eso. Salimos a la calle. El sol era brillante, pero se sentía frío. Miré la fachada de mi casa, las ventanas, el pequeño jardín. Ellos no sabían que, al irme, no estaba huyendo. Estaba retirando mi pieza más valiosa del tablero. El viaje en el taxi fue silencioso. Esteban iba al frente, hablando por teléfono en susurros sobre los plazos y el papeleo. Laura iba a mi lado, revisando una revista sobre decoración de interiores. Ya estaba planeando cómo iba a verse su nuevo comedor en mi viejo salón. Llegamos a El Retiro. Era un edificio moderno, con amplios pasillos y un olor sutil a desinfectante y sopa de verduras. No era lúgubre, pero era impersonal. Un lugar funcional, diseñado para cuidar cuerpos, no para nutrir almas. La directora nos recibió con una sonrisa profesional y demasiado ensayada. Me hicieron firmar una pila de documentos. Ellos leían los costos, los horarios de visita, las reglas. Yo solo firmaba. Cada trazo de mi pluma era un acto de consentimiento, pero también un marcador de posición. Yo jugaba el papel que me habían asignado, el del anciano dócil y cansado. Me llevaron a mi habitación, una pequeña estancia con una cama individual, una mesita de noche y una ventana que daba a un muro de ladrillos. Era pequeña, pero era privada. Por primera vez en meses estaba solo, sin juicios. Laura se apresuró a organizar mi maleta. Lo hizo rápido, casi con desagrado. Vació la ropa en los cajones. Tiró las cajas de cartón. Bueno, papá, nos vamos. Tienes tu botón de emergencia si necesitas algo. Te visitaremos pronto. El pronto sonaba a cuando sea conveniente. Esteban me dio un abrazo torpe. No fue un abrazo de afecto. Fue un abrazo de alivio. Había cumplido con su deber de hijo. Cuando cerraron la puerta tras de sí, el silencio cayó como un velo de seda. Me senté en la cama y solté la bolsa de mano. Abrí la cremallera y toqué el papel grueso dentro del sobre Manila. Estaba allí, la escritura de la casa, el activo que les había hecho olvidarse de mi valor como persona. Me levanté y con la misma calma con la que había aceptado el asilo, marqué un número en mi viejo teléfono, el de mi abogado, el doctor Miranda. No hablamos durante minutos, solo unas pocas frases. Doctor Miranda, soy Antonio. Sí. El plan Astil comenzado. Necesito que inicie la tramitación de las nuevas cláusulas. De inmediato. Sí. Todo el control sobre la propiedad. La llamada fue corta. Colgué. Sentí un pequeño temblor de anticipación en el pecho. Ahora yo era el dueño de la casa. No porque viviera en ella, sino porque era el único que poseía la llave legal para disponer de ella, y yo ya no estaba al alcance de sus manipulaciones diarias. Pasaron 3 días, 3 días de rutina en El Retiro. La comida era blanda, los paseos eran cortos, pero la paz mental era invaluable. Al 4.º día, el teléfono del asilo sonó. Era la hora de la cena,
y la enfermera me avisó que tenía una llamada urgente. Sabía quién era. Laura, por el tono de voz de la enfermera, sonaba alterada. Fui a la salita comunitaria a responder. «¿Hola?», dije. Mi voz era tranquila, casi aburrida. «Papá, ¿dónde estás? ¿Estás bien?». Laura no perdió tiempo con formalidades. Su respiración era agitada. «Estoy perfectamente bien, Laura. Cenando. ¿Sucede algo?». Hubo un silencio cargado al otro lado. Luego, la voz de Esteban, más baja, más controlada, pero con un filo de pánico. «Papá, necesitamos que confirmes algo». Fuimos al banco, al estudio. Abrimos la caja fuerte para sacar la documentación de la casa. El sobre manila no está. Fingí sorpresa, pero solo por una fracción de segundo. «Ah, no. Qué extraño». «No es extraño, papá. Es la escritura». «¿Dónde la pusiste?». «Tenías que dejarla en la caja fuerte. Necesitamos vender esa casa antes de que los intereses suban. Tenemos un comprador potencial». El plan era tan transparente que era insultante. Me habían puesto en un asilo para liquidar el bien que les estorbaba. Mi mano se apretó alrededor del receptor del teléfono. «Esteban, Laura, escuchen con atención. Hablé con una autoridad que no habían oído de mí en años. La autoridad de un hombre que controla su propio destino. La escritura está conmigo». El silencio fue ensordecedor. «¿Qué? ¿Cómo? Papá, eso es ilegal», chilló Laura. «No, Laura, es perfectamente legal. Es mi casa. Yo soy el propietario. Yo decidí que, ya que me iba a un lugar donde mi bienestar dependía de ustedes, era prudente asegurarme de que mi única garantía estuviera en un lugar seguro. Conmigo. Pero la necesitamos. No podemos avanzar con la venta sin ese documento». «Lo sé», dije, sintiendo el triunfo frío recorrer mi sangre. «Y ahora que estoy seguro, aquí en el retiro, podemos hablar con más claridad sobre sus intenciones y mis condiciones». Esteban finalmente intervino, suplicante. «Papá, no hagas esto más difícil. Si nos das la escritura, te prometemos que te visitaremos más seguido. Te traeremos lo que necesites». «No necesito promesas vacías, Esteban. Necesito respeto. Y eso lo perdimos en la mesa del almuerzo cuando me llamaste inútil. Laura fue quien lo dijo. Pero tú lo permitiste. Y lo apoyaste a en traerme aquí sin consultarme. Ahora la casa se queda a mi nombre, intacta». La voz de Laura se convirtió en un rugido sordo. «No puedes hacer eso. Nos debes esto. Hemos cuidado de ti». «Cuidar es una cosa, Laura. Desechar es otra. Si quieren que les firme un papel que les permita alquilarla y recibir la renta, quizás lo considere. Pero la venta está cancelada. Si querían mi casa, tendrían que lidiar con un hombre que, aunque estaba en un asilo, ya no era inútil». Colgué el teléfono antes de que pudieran responder. La enfermera me miró con una ceja levantada, confundida por la intensidad de la conversación del anciano tranquilo. Volví a mi habitación, cerré la puerta y me senté junto a la ventana. El ladrillo era monótono, pero la sensación de poder era inmensa. Sabía que la paz había terminado, la guerra comenzaba ahora, y yo tenía el arma más poderosa en mi mesita de noche. Tendrían que venir por mí. Y yo no se lo iba a poner fácil. La dignidad de un hombre no tiene precio, pero el precio de su humillación podía ser mi casa, y eso ellos lo iban a pagar. Ellos querían su asilo, y yo les iba a dar su asilo, pero sin casa. Esperaría su próxima llamada. La verdadera negociación estaba por empezar. Ya no había vuelta atrás. La escritura estaba segura, bajo custodia de mi abogado, con instrucciones claras que nadie, ni siquiera David, podría revertir. El asilo no era mi final, era mi cuartel. El peso de la decisión no me abrumaba, me aligeraba. Era un dolor limpio, a diferencia de la angustia pegajosa que sentía cada vez que Clara me miraba, como si yo fuera un mueble viejo y molesto. Llegó el día. David no se tomó el día libre. Vino a recogerme después de su almuerzo. Apurado, con el motor del coche encendido. Clara se quedó en casa, supuestamente organizando el cuarto que ella llamaba de invitados, que pronto, según mis planes, sería solo un cuarto vacío. Mi equipaje era una maleta pequeña, con ropa básica, y una bolsa de mano con mis cosas esenciales, mis pastillas,
mi billetera y el pequeño álbum de fotos de mi esposa. No había un adiós sentimental, solo la prisa de David. Vamos, papá, llegaremos tarde. La administración cierra a las 5, dijo, sin ayudarme a bajar la maleta por los escalones. Salí de mi casa por última vez como su dueño. Mi casa, mi fortaleza. Miré el limonero del jardín, el mismo que planté cuando David tenía 5 años. Lo miré como quien mira un recuerdo que sabe que está a punto de convertirse en un arma. En el coche, el silencio era denso. David no preguntó si estaba triste, si tenía miedo o si necesitaba algo. Solo hablaba de los beneficios del lugar que habían elegido para mí. Es un lugar de lujo, papá. El Remanso. Tienen terapia ocupacional, un jardín precioso. Yo solo asentía, manteniendo mi rostro sereno. Parecía un hombre derrotado que aceptaba su destino. Él lo creía. Esa era mi ventaja. El Remanso era caro, muy caro. Había mesas de billar y jardines bien cuidados. Parecía un hotel. Si ignorabas la leve fragancia desinfectante y soledad, lo eligieron porque querían aparentar generosidad, una generosidad que esperaban cobrar al instante. La recepción fue eficiente. David se movía con la autoridad del hijo que paga, firmando formularios y dando instrucciones sobre mis horarios. Yo firmé los míos con la mano firme, la misma mano que había firmado mi última voluntad y testamento, dejando muy claro que ni David ni Clara heredarían más que una lección de vida. Me acompañaron a mi habitación. Era pequeña, limpia, con una cama individual y una ventana que daba hacia un parque. David puso mi maleta en el suelo, listo para escapar. Bueno, papá, ya está. Mañana vendré a visitarte. O pasado, cuando Clara y yo tengamos tiempo. Clara no estaba allí, nunca lo estaría. Gracias, David, le dije, y la voz me salió neutral, casi monómicra. Él no notó la diferencia. Estaba ya en la puerta, con la mano en el pomo. ¿Necesitas algo más? Su pregunta era una formalidad, no una ofrenda. No, hijo, nada, solo un poco de paz. Eso le gustó. Interpretó paz como sumisión, como que finalmente había aceptado ser el estorbo. Cuando se fue, no miré por la ventana. Me senté en el borde de la cama, respirando hondo. Estaba solo, sí, pero por primera vez en años no me sentía desprotegido. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué el número de mi abogado. Era una llamada corta y precisa. Señorita Elena, soy Manuel. Ya estoy instalado en el Remanso. Sí, la orden puede ejecutarse ahora, mañana a primera hora. Elena, que había sido mi abogada de familia durante décadas y que entendía mi dolor mejor que mi propio hijo, me confirmó la recepción. El desalojo se iniciará, Manuel. El proceso será rápido. Colgué. La orden era simple. La casa, aquella que David y Clara ya se veían reformando y vendiendo, había sido transferida legalmente esa misma semana a un fideicomiso. Un fideicomiso bajo mi control total, que inmediatamente notificaría a David y Clara que la propiedad estaba en venta. No solo eso, sino que tendrían un plazo muy corto para desalojar, ya que legalmente ellos no vivían allí, sino que compartían residencia con el dueño, y el dueño ahora era el fideicomiso. Me recosté en la cama. El sol se filtraba por la ventana. Sentí el silencio de la habitación, un silencio que no era de abandono, sino de anticipación. Sabía que lo más difícil venía ahora, la espera. Necesitaba que se acomodaran en su victoria, que empezaran a soñar con el dinero que obtendrían de mi casa, que empezaran a mover los primeros cimientos de la reforma. Mi plan requería que sintieran la casa segura en sus manos. Alrededor de las 8 de la noche, encendí el pequeño televisor de la pared. No veía las noticias, solo escuchaba el ruido de fondo, intentando simular una normalidad que no sentía. El teléfono vibró en la mesita de noche. Era David. Pensé en no contestar, pero necesitaba escuchar su tono. Necesitaba alimentar mi resolución. ¿Hola? Papá, ¿qué tal? ¿Ya cenaste? Su voz era forzada, demasiado alegre. Clara debía estar cerca. Sí, cené. Sopa y puré. Qué bien. Oye, te llamaba para decirte que ya empezamos a ver los planos para la reforma. No te preocupes por la basura que te queda. La sacaremos a final de semana. Basura.
Así llamaba a mis cosas, a mis recuerdos. Me parece bien, hijo, respondí. Mi voz era tan plana que sonó aprobatoria. Perfecto. Ahora sí vamos a darle valor a esa casa. Es un activo que estaba estancado. Activo o estancado. Así me llamaron en la mesa el otro día. Inútil. Ahora yo iba a demostrarles qué tan estancado estaba este activo. Me alegro mucho, David, dije cerrando los ojos. Mucha suerte con los planos. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Apagué el televisor. Me quedé en la oscuridad, con las manos entrelazadas sobre el pecho. La mañana siguiente, la señorita Elena enviaría la carta certificada. La quietud del remanso era mi disfraz. Ellos creían que yo estaba desarmado, inofensivo, entretenido con juegos de mesa. No sabían que mi juego de mesa se jugaba en la notaría. Solo era cuestión de tiempo. Yo me imaginaba a David abriendo la carta, leyendo la dirección del fideicomiso. Imaginaba el pánico, la incredulidad, el grito que sin duda soltaría Clara. Sonreía en la oscuridad. El asilo era costoso, sí, pero yo acababa de asegurar mi dignidad. Ahora solo me quedaba esperar la llamada. La primera llamada. La que no sería de cortesía, sino de terror. Y yo, por supuesto, no la contestaría. Me tomaría mi tiempo. Mucho tiempo. Porque la justicia para un hombre viejo debe cocinarse a fuego lento. La espera había terminado. La verdadera partida apenas comenzaba.